Listo. Primero, buenas tardes con todos los que se han conectado ahora. Muy buenas noches ya. Las disculpas del caso del doctor Rojas de no poder estar presentes, se le ha malogrado la conexión y no logra conectar. Pero como ya habíamos preparado todo el material, él ya me dio las indicaciones de las preguntas que corresponden a su clase, ¿no? Bien, a ver, un ratito. Ya, estas son las estadísticas generales del examen. El examen lo rindieron 304 alumnos de la promoción. La nota máxima fue 20, la nota mínima fue 8, lo que hace que haya un total de 299 aprobados, equivalente al 98.36% de los alumnos, y solamente 5 desaprobados, que equivale al 1.64% de los alumnos. Ya viendo las notas tal cual, hubieron 9 alumnos con nota de 20. Ahí tenemos a Juan Carlos Villanes, a Camila Aranda, a Kelly Vázquez, a Daya Arias, Nina Saboya, Paula Vera, María Angélica Rubio, María Isabel Vinces y Fernando Barreto. Ya, felicidades a los 9 porque rindieron un excelente examen. Sin embargo, hay muy buenas notas. Pueden ver que no puse la tabla de la desviación de datos, o sea, el histograma de los resultados, porque ya no me alcanzó espacio en esta diapositiva, pero aquí pueden ver los resultados, ¿no? Hay 9 alumnos con 20, 31 alumnos con 19, 64 alumnos con 18, 70 alumnos con 17, o sea que si hacemos ahí más o menos la suma, 130, 200 alumnos tienen de 17 a más en el examen. Que viene a ser el 60% de ustedes, ¿no? O sea, más de la mitad tiene de 17 a más. Así que en realidad son muy buenos resultados. Y 16 ahí están en 51 y ya las menores notas cada vez hay menos. O sea, no hay una distribución normal, sino es como que más tirada a la derecha, la gráfica, ¿no? Por si acaso, estos son los resultados sin evaluar todavía los reclamos que me hizo llegar la delegada en relación a 3 preguntas, ¿sí? Bien. Cuando evaluamos porcentaje de acierto por preguntas, aquí vemos las preguntas, las 10 preguntas más fáciles tuvieron más del 91% de acierto. Aquí podemos ver la pregunta 6, 8, 18, 4, 5, hubo un 91% a más de aciertos. Y de ahí vamos a ver que todo lo que está en azul es los que tuvieron de un 75% a más de preguntas, que es considerado como preguntas muy fáciles. Entonces parece que el examen estuvo muy fácil, porque en verdad más de la mitad de preguntas han sido consideradas muy fáciles. Luego, entre la pregunta 12 y 14 están las fáciles, ¿no? Que está entre un 50 y un 75% de acierto. La pregunta 10, que está en una dificultad moderada. Y la pregunta 11, que es la considerada la difícil, ¿no? La que solamente hubo un 21% de acierto. De estas preguntas, la pregunta 11 hubo reclamo, la pregunta 10 no. El reclamo fue por la 12 y la 14 y la 11, justamente las preguntas que no fueron consideradas las muy fáciles. Entonces, a partir de eso vamos a hacer la resolución de las 4, que están al último, 3 de reclamo y una por estar en el rango de los porcentajes que no están considerados como muy fáciles. Ya, la primera pregunta de reclamo fue esta pregunta que decía, la dosis máxima diaria recomendada de codeína es de... la respuesta correcta era de 180. Esto en relación a lo que indicaba la literatura revisada por el doctor Rojas, pero sin embargo ustedes colocan que la dosis máxima según este reporte de Digemit es de 240. El doctor me dice que eso puede variar según la literatura que revisen y es por eso que se les va a dar esta pregunta, se va a anular la pregunta, ¿sí? O sea, en la clase está indicado lo que marcó ahí el doctor Rojas como respuesta correcta, pero en relación a las diferentes bibliografías que pueden encontrar, sobre todo esta que es de Perú específicamente, es que se va a dar esa pregunta como válida. Pero con la aclaración de que diferentes fuentes pueden hacer rangos de variabilidad en esto de las dosis.
Justamente esta pregunta fue la pregunta 11 del 21% de acierto, ¿no? O sea, varios solamente el 21% de ustedes la contestó correctamente. Y bueno, entonces, considerando que esta pregunta se va a anular, sería punto para todos. Entonces, de repente los que tienen 19 suban a 20 y los que tienen de repente 10 suban a 11, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Este es el caso clínico donde dice, paciente varón de 48 años acude al consultorio médico refiriendo haberse tomado la presión arterial durante una semana en casa por recomendación médica con promedio de tomas de 152,88 mililitros mercurio. Índice de masa corporal 25, no fumador o error social. Padre con hipertensión. Presenta dolores de cabeza recurrentes, mareos leves eventuales. Refiere estrés laboral. Exámenes de laboratorio normales, EKG normal y ecocardiograma normal. Riesgo cardiovascular según el score menos de 10%. ¿Cuál sería la actitud terapéutica más sensata? Aquí la respuesta correcta es intervención del estilo de vida, terapia farmacológica y control en 4 meses. La pregunta que están sugiriendo, la respuesta que están sugiriendo que sería la correcta sería solo monoterapia farmacológica y control, no, perdón. Están sugiriendo que sea tratar con intervalos del estilo de vida y control en 2 o 4 meses. Ustedes lo clasifican como un hipertenso grado 1. Y eso es correcto, ¿no? Por la medición debería estar en este rango de hipertensión grado 1. A ver, de hipertensión grado 1, ¿sí? Donde dice que lo que hay que hacer es intervención del estilo de vida, y eso es correcto. Pero el tratamiento farmacológico está relacionado aunque hay enfermedad renal, riesgo alto, muy alto, que no tendría en este caso, o daño de órgano blanco. Recuerden ustedes que el paciente hipertenso, generalmente el prehipertenso y el hipertenso tipo 1 puede que tengan hipertensión y no tengan nada de síntomas. Generalmente cuando hay síntomas ya estamos hablando de daño en órgano blanco. La mayoría de hipertensos, más del 50% de hipertensos, no va a hacer síntomas y puede llegar incluso a niveles de hipertensión grado 2. Es por eso que en ese caso, cuando el paciente presenta dolores de cabeza recurrentes y mareos leves, ya estamos hablando de sintomatología, daño de órgano blanco, y sí debe ser considerada la terapia farmacológica. Entonces, la respuesta debía incluir terapia farmacológica. Por eso es que el tratamiento de los estilos de vida y control en 2 a 4 meses no es una respuesta correcta. Tiene que haber la intervención de estilos de vida y terapia farmacológica. No necesariamente combinada, por eso no está esto. Solo con monoterapia tampoco. Va a depender mucho del tipo de paciente y la indicación de mapa no es la respuesta. Entonces, la respuesta que está aquí, intervención de estilo de vida, terapia farmacológica y control en 4 meses, esa sí es la respuesta correcta y no hay cambio en la respuesta. Entonces, esa pregunta no se cambia. Igual, el 64% de ustedes la respondió correctamente, así que no fue una pregunta tan difícil. Bueno, y aquí están las intervenciones, ¿no? Paciente grado 1, en donde más o menos se explica, según los grados, qué es la intervención que se tiene que hacer. La siguiente pregunta de reclamo, que fue la pregunta 12, que fue el 65% de acierto, indicaba respecto a los objetivos del tratamiento de la hipertensión. La respuesta correcta es, para mayores de 65 años, debe llegarse a una presión arterial sistólica entre 130 y 139. El reclamo es que indican que se recomienda una presión arterial diastólica menor de 80 mililitros de mercurio para todos los casos. La están indicando como correcta. ¿Qué pasa? Aquí ustedes mismos me señalan que aquí está en donde están los objetivos de la presión, pero el doctor hizo hincapié de que es una evidencia 2A y un nivel de recomendación B. Entonces, eso no es una recomendación absoluta, o sea, no es, por ende, la respuesta tenía que ser para los mayores de 65 años, deben llegar a la presión arterial sistólica 330 y 139. Esa es la respuesta del doctor, que esa es la que debería ser correcta y no hay otra opción o respuesta. Entonces, de los 3 reclamos, procede el primero, el segundo no, y el tercero tampoco, siendo que el 65% de ustedes marcó la respuesta correcta. Bien, entonces se va a comunicar al área de virtualización para que anulen esa pregunta, la primera, y eso sea punto para todos. Bien,
Y por último, la última pregunta que solamente la contestaron el 40% de ustedes, que fue la pregunta 10. En relación al dolor neuropático, se acompaña de cambios en el estado de ánimo y en la terapia analgésica. No hay respuesta beneficiosa al uso de... en el dolor neuropático hay daño de las terminaciones nerviosas. Esa es la explicación brindada por el doctor Rojas. Y al haber esta lesión, se pierden receptores opioideos. Por ende, de todos estos fármacos, la morfina, o sea, el opioide, es el que menos beneficio va a tener. Los demás, por los diferentes mecanismos, sobre todo los antidepresivos, para el dolor neuropático, sí podrían tener beneficio. Pero en el caso específicamente de los opioides, porque se van a perder receptores en las terminaciones, es que no va a haber una respuesta beneficiosa. Entonces, esa era la respuesta correcta en esta pregunta. Sin embargo, 40% de ustedes la contestó correctamente, ¿no? Bien, y eso sería todo en relación a la revisión de las preguntas. ¿Hay preguntas por los presentes en este momento? A ver, aquí Josué me dice que no, que, que no, que todo está bien. Jimena, Creo ya. que no hay dudas, doctora Tacuna. Ya. La explicación es que recuerda que en el dolor neuropático hay una lesión de las terminaciones nerviosas. Generalmente los receptores opioideos, si bien pueden tener una actividad a nivel central, también tienen la actividad a nivel periférica. En el caso de la morfina va a tener un gran potencial de las terminaciones nerviosas de los receptores opioides, sobre todo por el receptor Mu, que se encuentra en esa zona. Entonces, cuando hay una lesión del nervio, se lesionan también estos receptores y la morfina no va a tener dónde estimular para poder inhibir esa transmisión nerviosa del dolor. Por ende, los opioides pierden su potencial analgésico en el dolor neuropático. Para el dolor visceral, sí, ahí los opioides son mucho mejores. Entonces va a depender del tipo de dolor. El dolor neuropático, los antidepresivos o los anticonvulsivantes, ahí van mucho mejor. Pero es por el tipo de dolor específicamente. En el caso del ketoprofeno es porque también el mecanismo de acción de los AINES es también periférico y central. Y no tiene que ver con las terminaciones nerviosas, sino con la estimulación de mediadores inflamatorios y del dolor, que son las prostaglandinas. Entonces, todo tiene que ver con el tipo de mecanismo de acción, ¿no? Recuerden, el mecanismo de AINES es tanto mecanismo central como periférico. Y es todo mediado, uno es mediado por inhibición de prostaglandinas, porque recuerden las prostaglandinas y las prostaciclinas en los diferentes tipos de dolores como se sobreexpresan, en todos los tipos de dolores, neuropático, visceral, somático, sobre todo somático tipo inflamatorio, se va a expresar mucho más, ¿no? Pero en los otros dolores también se expresan. Entonces, ketoprofeno igual puede ir bien para el dolor neuropático. Si bien los mejores son los anticonvulsivantes, los AINES también pueden ir bien para el dolor neuropático. En cambio, los opioides sí pierden potencial. Bien, entonces lo más probable es que con ese punto para todos, algunos suban, otros no, porque esa la tuvieron correcta, pero la gran mayoría va a subir, ya que esa fue respondida por el 20 y tantos por ciento, o el 40%. A ver, espera un ratito. Creo que esa fue la menos... Sí, el 21% la contestó correctamente, entonces el 80% que no la respondió correctamente va a subir un punto más. Entonces lo más probable es que haya más 19, más 18 y algunos más 20 por ahí. Creo que el examen ha estado muy fácil, que los profesores al final lo vamos a hacer un poco más complicado.
Muchas gracias, doctora Tacuña. Ya, Jimena. Entonces, si no hay más preguntas al respecto, estaríamos dando por concluida la revisión, ya para que vayan a estudiar, de repente tienen otros parciales, por lo menos en ciencias básicas estamos en parciales. Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Ya, hasta luego.